Vamos a ver esto, lo que es la definición de objetos y las clases, atributos y métodos, abstracción y algunos ejemplos prácticos. ¿Por qué el taller? Pasa que cuando nosotros programamos, no saben por dónde empezar. Muchas veces nos ha pasado, digamos, cuando nos dan alguna tarea compleja o medianamente compleja, estamos perdidos, no sabemos por dónde empezar. La programación orientada a objetos evita eso, que no, dándonos un par de guías, digamos. Bueno, pero sigamos por dónde empiezo. Al no saber por dónde empezamos a programar, cometemos el error de programar sin saber lo que estamos haciendo, digamos, nos lleva a hacer código como loco sin saber lo que estamos haciendo. Y gracias a eso, la programación orientada a objetos nos brinda unos pequeños pasos, que ya quizás los conocemos, pero vamos a recalcarlo. El primer paso es analizar, el segundo modelar y el tercero programar. ¿A qué se refiere el primer paso de analizar? Se refiere a observar y entender el problema, o sea que nos van a dar un problema y lo primero es analizarlo y, claro, observarlo y entender, digamos, qué es lo que tenemos que hacer. Y seguido de eso, nos va a llevar a la definición de objeto. Esta definición de objeto lo vamos a ver más adelantingo, para recordar bien, pero a eso se refiere a lo que es analizar, digamos. El análisis en sí de lo que tenemos que hacer. El segundo ya es modelar. ¿A qué se refiere modelar? Se refiere a dibujar nuestras ideas que nosotros hicimos en el análisis en papel o en cualquier otro programa informático con el cual podríamos plasmar nuestras ideas, digamos. Y eso nos va a llevar a la definición de clases y métodos que vamos a necesitar para finalmente escribir el código. Esa es la secuencia que deberíamos seguir cuando nosotros nos dan una tarea medianamente compleja, cuando vamos a programar. Y bien, vamos a seguir entonces por el otro. Ya, esa es como la introducción. Y ahorita lo que vamos a hacer es entrarnos ya a la programación orientada a objetos. Pero para entrarnos a la programación objeto, debemos hablar necesariamente de los paradigmas de programación. Un paradigma de programación, ¿qué es un paradigma? Bueno, aquí un concepto bastante corto, lo puse para no complicarnos tanto. Nos dice que un paradigma de programación es una manera o un estilo de programar. Pero esta manera o estilo de programar no se refiere a decir, digamos, que yo soy programador y programo así porque quiero o porque así me gusta, sino que se refiere a un estilo de programación ya bien definido por la comunidad de programadores y que se utilizan como estándares, digamos, que nosotros debemos seguir. Bueno, eso es lo que es un paradigma, digamos, un estilo de programación ya bien definido y documentado por la comunidad de programadores. Y bien, hablando de paradigma de programación, pusimos aquí 3 ejemplos para entenderlo un poquito más, digamos. La programación con paradigma estructurado. Es el paradigma de programación con lo que muchos aprendimos a programar, con los diagramas de flujo, digamos. Estos son los diagramas que van en secuencia, digamos. Una orden se ejecuta después de la otra y así sucesivamente hasta llegar al fin. Esto es el paradigma de programación estructurada. Va así seguido. Y todo se ejecuta en ese orden, digamos, el orden 1, orden 2, orden 3, orden n. Y bueno, pues si queríamos poner una condición, poníamos esto de acá, ¿no? Y sigue 2 caminos. Si es que se cumple, viene por acá, y si no, pues se va por el otro lado y llega al final. Bueno, eso es lo que es el paradigma de programación estructurada. Y también hay otro paradigma que es programación orientada. ¿A qué se refiere este paradigma? Tengo que aceptar ahí. Ya. ¿A qué se refiere este paradigma? Pues se refiere, digamos, a que las funciones dentro de nuestro programa, de nuestro programita, se van a ejecutar cuando nosotros hagamos alguna acción sobre el formulario o sobre la interfaz de usuario. ¿Cuál es la interfaz de usuario? Es esto que nosotros estamos viendo. La interfaz que muchas veces hemos visto, ¿no? Por ejemplo, cuando nos logueamos en una página, todo eso son interfaces de usuario. Y cuando nosotros hacemos clic, por ejemplo, a un botón, a este botón guardar, ya ahí nosotros estamos ocasionando un evento. ¿Y qué es un evento? Un evento es una acción que se realiza sobre el formulario. Es decir, cuando nosotros hacemos clic nuevamente o cuando pasamos el ratón o el mouse sobre él, eso ya vendría a ocasionar un evento. Y cuando ese evento ocurre, dentro del programa se llama a una función específica. Bien, a grandes rasgos, eso es lo que es la programación orientada a eventos.
Ya estamos con programación estructurada, programación orientada a eventos y ahora vamos con el... Uy, se me pasó un botón de más, ya. Con la programación orientada a objetos, que esto es lo que nos interesa. ¿Qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es plasmar los objetos de la vida real al en concepto sencillo, es eso la programación orientada a objetos. Y utiliza conceptos de clase y objeto y otro concepto también que después vamos a ver. Pero en sí eso es lo que, de lo que trata el paradigma de programación orientada a objetos. Plasmar los objetos de la vida real al código de programación. ¿Y cómo lo hacemos eso? Lo hacemos con la abstracción, que eso lo vamos a ver a continuación, digamos. Bien, esto es solo un paso sobre los paradigmas. Sí hay muchos más sobre los paradigmas de programación, pero esto es como un ejemplo, digamos, para adentrarnos ya al concepto real de programación orientada a objetos, que lo vamos a ver a continuación. Bien, aquí ya está el concepto de verdad de programación orientada a objetos. Nos dice que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que se basa en la idea de modelar el mundo real a través de representación de objetos. Bueno, esto lo vamos a ignorar. Vamos a hacer otro concepto más fácil, como nosotros habíamos dicho. La programación orientada a objetos es plasmar o trasladar todo lo que se ve en la vida real a código de programación. Digamos, si a ustedes le preguntan nuevamente qué es, pues le dicen que es un paradigma. ¿Y qué era un paradigma? Era un estilo o forma de programar. Entonces, la programación orientada a objetos es un estilo de programar que trata de trasladar todo lo que se ve en la vida real al código de programación. Ese vendría a ser el concepto de programación orientada a objetos. Ya. Pero en sí la programación orientada a objetos, dentro de ella ya adentrándonos a la programación orientada a objetos, maneja conceptos. Ya estos son los conceptos que maneja la programación orientada a objetos. Habíamos dicho que maneja conceptos de clase, conceptos de objetos, de abstracción, encapsulamiento y herencia. Todos estos objetos, todos estos conceptos, perdón, lo vamos a ver nosotros. Bueno, ya hemos visto lo que son clases y lo que vamos a ver a continuación es algo de encapsulamiento. Y bueno, aquí herencia todavía no lo vamos a ver porque necesitamos ver un par de cosas más antes de entrar a la herencia. Ya esto es lo que nos interesa, esta parte de acá. Así que aquí ya es donde de verdad entramos al tema ya. Todo lo anterior es como una introducción, digamos, a la programación orientada a objetos, lo que es la programación orientada a objetos. Ahora sí ya estamos en lo que de verdad nos interesa, que es los conceptos que maneja la programación orientada a objetos. Y lo vamos a ver a continuación. Bueno, también el de polimorfismo, ¿no? Ya. Estos conceptos no se asusten, lo vamos a ver nosotros y no lo vamos a hacer con muchos conceptos técnicos para entender. Ahora vamos a hablar nuevamente, vamos a recordar sobre las clases y los objetos. Los objetos en realidad son cualquier cosa que nosotros vemos en el mundo real. Aquí nos dice, ¿no?, que los objetos son cualquier cosa que vemos en el mundo real y pueden tener existencia física o conceptual, digamos. Primero veamos los ejemplos, ¿no?, de objetos. Un objeto es una silla, un auto, una persona y bien, esos son objetos que tienen existencia física del mundo real. Ahora vamos con objetos con existencia solo conceptual, es decir, que no existen de manera física, pero sí de manera conceptual, es decir, que sí tienen un concepto, digamos. Vamos a ver a continuación con algunos ejemplos. Por ejemplo, un usuario, cuando ustedes se loguean, digamos, qué sé yo, se crean una cuenta y todo, en TikTok, por ejemplo, y tienen su nombre de usuario y contraseña, digamos. Ya ustedes vendrían a crearse un usuario, pero su cuenta de usuario de ustedes no está, digamos, por ahí corriendo o bailando, digamos. Es decir, que sí sabemos que existe esa cuenta, pero no la estamos viendo en el mundo real. A eso se refiere con existencia solo conceptual. Y también una asignatura, digamos. Por ejemplo, la asignatura de arquitectura de computadora. Sabemos que existe la materia, que existe esa asignatura, pero la asignatura en sí no la estamos viendo, digamos. Es decir, que solamente tiene existencia conceptual. No está por ahí la asignatura
bailando. Así que, bueno, otro ejemplo también, aquí ya más de base de datos. Por ejemplo, una conexión a una base de datos. Es decir, que un programa informático se conecta a una base de datos. La conexión existe, digamos, sabemos que existe, pero nuevamente no la estamos viendo. Así que a eso nos referimos con objetos de la vida real, con existencia física y también objetos que son de la vida real, pero con existencia solo conceptual. ¿Alguna pregunta así que tengan hasta esta parte? Ya vamos a seguir con objetos. Ahora ya. Ya vimos que son objetos, ¿no? Y en realidad no es muy complicado, ¿no? Solamente son objetos de la vida real, digamos, con existencia física conceptual. Ahora vamos a analizar un objeto más a profundidad. Por ejemplo, el objeto persona, el clásico ejemplo. Ya no me fui muy adelante. Pero hablemos precisamente de la persona. Sabemos que una persona, bueno, un objeto tiene características y comportamiento. Pero ¿qué son las características y comportamiento? Veamos que esta persona de acá es un objeto, digamos. ¿Qué características puede tener esta persona? Hablando de características, nosotros podemos decir que una persona tiene un nombre, una edad, un género y una nacionalidad. Esas son las características. ¿Qué puede tener, digamos, ese objeto? Ahora el comportamiento. ¿Qué hace ese objeto? Eso es el comportamiento. ¿Qué puede hacer esa persona? Puede cantar, bailar, comer, correr, caminar. Todas esas acciones se le denominan comportamiento. Así que nosotros lo ponemos aquí, ¿no? Caminar, hablar, correr, comer, digamos. Y tiene mucho más, pero eso es, lo crean aquí como ejemplo. Y entonces característica podría decirse que son los atributos de una persona. Y comportamiento, ¿qué es lo que puede hacer esa persona? Y esta persona a la vez es un objeto, ¿no? Lo estamos viendo, analizando como si fuera un objeto. Así que eso por esa parte. Ya, ahora analicemos otro objeto que igual sea una persona. Por ejemplo, esta es una persona. Pongámosle cualquier nombre, digamos, Juan. Y Juan está aquí guapo y está todo bien formal, digamos. Y ahora veamos a otra persona ya más rústica. Esto no es un nombre local, a ver, para este. Ricardo. Está así, Ricardo le gusta fumar y todo, pero igual es una persona, digamos. Analicémoslo como un objeto persona. Y nuevamente preguntémonos si Ricardo tiene características y comportamiento. ¿Qué características y comportamiento puede tener Ricardo? Nuevamente, pues un nombre, una edad, un género, una nacionalidad. Eso es lo que puede tener, digamos, este objeto persona. Este dijimos que era Juan y este Ricardo. Ambos son personas, ambos son objetos de tipo persona. Y al nosotros que tienen, llegamos a la misma conclusión, ¿no? De nombre, edad, género y nacionalidad. Y nuevamente analicémoslo a Ricardo y veamos qué comportamiento puede tener. Caminar, hablar, correr, comer, digamos. Esas son las acciones que también puedes realizar, Ricardo, a no ser que sea un poco diferente, ¿no? Aquí le faltan 9 sus pies, pero ya. Ya. Puede caminar, hablar, correr, comer. Eso es lo que puede hacer Ricardo. Y Juan también lo mismo, digamos. Los dos son objeto persona un poco diferente, ¿no? Este es más formal y este es más, no sé, más callejero se lo ve, más rudo. Ya. Pero, al nosotros analizar, digamos, qué características y comportamiento pueden tener estas dos personas, que a la vez también son objetos, llegamos a la misma conclusión de que ambos tienen, poseen la misma característica y lo mismo comportamiento, ¿no? De nombre, edad, género, nacionalidad, caminar, hablar, correr, comer. Y a todo esto que nosotros hemos hecho, a todo esto de nosotros pensar, digamos, qué característica y qué comportamiento puede tener, se le llama atracción. Un repaso rápido, ya. Ahorita no vamos a apurar, perdón. Se le llama abstracción. Ese es el concepto de abstracción. Pensar qué características en común pueden tener nuestros objetos que nosotros estamos analizando. Y bien, aquí ya eso nosotros hemos dicho, digamos, de la abstracción.
que es pensar qué características y comportamiento pueden tener muchos objetos en común, llevarlo de una manera compleja a una manera más simple. Bien, aquí hay otro ejemplo, pero este ejemplo todavía no lo vamos a ver, es sobre abstracción. Bueno, ya no lo vamos a ver. Directamente nos vamos a pasar a este otro ejemplo. Seguimos con el objeto persona y ya habíamos dicho que tiene cierta característica, ¿no? Y cierto comportamiento. Bien, y ahora esta persona, vémosla a su manera más simple. A su manera más simple, ¿cómo lo llevamos? Lo llevamos con la abstracción, ¿no? Que es lo que nosotros hemos hecho anteriormente. Y bien, entonces no le pongamos vestimenta, no le pongamos nada a esta persona. Ahorita está sin pintar, digamos. Dejémosla así, ¿no? Y vamos a hacer nuevamente, vamos a decir que esta persona que no tiene ninguna vestimenta ni nada y no está pintado, va a poseer la misma característica que tiene esta persona de acá y también los mismos comportamientos. Bien, entonces nosotros estamos llevando de esta manera, de este objeto que hemos, que hemos analizado anteriormente y le hemos hecho el proceso de abstracción. Ahora lo hemos llevado de una manera más simple, diciendo que este objeto persona de acá va a poseer la misma característica y comportamiento. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve llevarlo de una manera más simple? Para nosotros poder formar nuestra clase. Nuestra clase en programación orientada a objeto es como si fuera un molde o una plantilla. Por eso lo hemos puesto aquí como así, como si fuera un molde, digamos, para crear muchas personas. Y a partir de este molde de acá, que nosotros le vamos a llamar clase, podemos crear muchas personas. ¿Cómo lo hacemos eso? Lo vamos a ver a continuación. Ya, bueno, hemos dicho que la clase es un molde de una plantilla. En realidad también tiene mucho concepto, pero este es el más comprensible. Y bien, ahora vamos a ver un ejemplo más. Ya tenemos nuestro molde de una clase. ¿Cómo se va a llamar esa clase? Persona. ¿Qué característica tiene esa clase? Pues la que hemos puesto acá, no la que hemos definido. ¿Y qué comportamiento? Lo que hemos definido acá. Y aquí viene lo interesante. Como nosotros ya tenemos un molde que le hemos llamado, que ese molde se va a llamar clase, perdón, que ahora le vamos a llamar clase. A partir de este molde de acá, ya nosotros podemos crear muchas personas. Es decir, que con este molde de acá ya nosotros podemos crear muchas personas. Hagamos de cuenta que esto es como un boceto de un dibujo. Han visto que, bueno, cuando estábamos en kinder nos daban, ¿no?, harta figurita y ya esas figuritas estaban bien dibujadas, pero no estaban coloreadas. Esto es lo mismo, digamos. Una clase es como si fuera esa figura, digamos, que está sin colorear y nosotros al crearla ya, al hacer esto de acá, ya la estamos coloreando. Entonces, nosotros podemos colorearlo de la manera que querramos, digamos. Por ejemplo, esta ya la coloreamos de otra manera, que en realidad igual es una persona, ¿no? Estos dos son una persona y esta tercera igual es una persona. Es decir, que con el mismo molde estamos coloreando a tres personas de diferente manera. Entonces, para eso es lo que nos sirve crear una clase. Nos lleva a reutilizar el molde, digámoslo así. Nos lleva a reutilizar el molde para nosotros crear muchas personas o muchos objetos, hablando ya de concepto de objeto. Y aquí también viene lo interesante, ¿no? Como nosotros hemos definido nuestra clase ya con cierta característica y comportamiento, al nosotros hacer esto, de crear un objeto a partir de esta clase de acá, el objeto que hemos creado también se crea con la misma característica y comportamiento que nosotros lo hemos definido acá. Característica y comportamiento. Este objeto persona se está creando ya con el nombre ya bien pintado. No, a esto nos referimos con pintado, digamos. Ya aquí está de una manera inconclusa, por así decirlo, de manera incógnita, digamos, el nombre. Y aquí ya nosotros le ponemos el nombre, que va a ser Juan. Y esta persona va a ser Juan y ¿qué edad tiene? 20, género masculino, nacionalidad boliviana, digamos. ¿Qué comportamiento tiene Juan? Pues también puede caminar, hablar, correr, comer, digamos. Entonces, eso. Y por esta otra persona de acá, bueno, aquí ya cambió de nombre, ¿no? Pero ya, es Pedro. ¿Qué edad tiene? 30, digamos. Género masculino, nacionalidad 20. Es decir, que todos estos objetos, personas que nosotros hemos creado, también se están creando con esta misma característica y comportamiento que nosotros hemos definido en esta clase de acá, persona.
Entonces estamos creando harto objetito persona, ¿no? Y lo estamos pintando ya. Al decir que lo estamos pintando, es decir que ya le estamos asignando un valor a esta característica que nosotros le hemos puesto aquí de nombre, edad, género. Este nombre aquí, cuando nosotros ya lo hemos creado, ya tiene un valor. ¿Cuál es ese valor? Pedro, digamos. Edad, ¿cuál es su valor de edad? 30, de género masculino, nacionalidad. A eso nos referimos cuando decimos que estamos pintándolo, digamos. Y lo mismo, con todita la persona va a ser lo mismo. Va a tener la misma característica, comportamiento y todo eso. Ya. Y esto que nosotros hemos hecho de crear un objeto, persona, bueno, claro, es un objeto de tipo persona, a partir de una clase, de esta clase de acá, se le llama instanciar. Es decir, que estamos instanciando un objeto de la clase persona. Eso es lo que es instanciar, nada más instanciar. Crear un objeto a partir de una clase. A partir de esta clase creamos este objeto. Y los demás procesos igual se va a llamar instanciar, digamos. Eso es lo que es instanciar. Y bueno, aquí una notita que dice que instanciar es crear un objeto a partir de una clase. A ver qué más hay por acá. Ya, seguimos con el ejemplo de la clase persona. Aquí, este dibujito de acá debería ser este moldecito acá. Bueno, aquí se fue la mano, pero hagamos de cuenta que es este moldecito así sin pintar. Ya, así que bien, aquí estamos con el objeto persona. Ahora ya vamos a entrarnos un poco ya a cómo se representa una clase ya en programación, pero en este caso, cómo se representa una clase en un diagrama UML. Aquí un poquito más complicado el diagrama UML porque maneja hartos diagramas, pero Maya es el más conocido. El más conocido es este cuadrito acá, bueno, dividido en 3 secciones. Y aquí arriba, la manera de representar una clase, aquí arriba va el nombre de la clase, aquí los atributos, aquí lo meto. Y bien, si aquí va el nombre de la clase, pues esta clase se va a llamar persona, los atributos, pucha, aquí se me fue. Ya se me fue un poco rápido. Aquí nosotros hemos dicho que una persona tiene características y comportamiento, ¿no? En programación ya, cuando nosotros estamos definiendo nuestra clase, a esas características se le llaman atributos. Y al comportamiento, métodos. Esa es la única diferencia. Ahora, en vez de decir característica, vamos a decir atributo. Y en vez de decir comportamiento, vamos a decir métodos. Y bien, ponemos el nombre donde pertenece, en su lugar, las características, que ahora van a ser atributos en su lugar, y el comportamiento en su lugar. Nada más esto es para representar una clase. Y ya. Ahora sí vamos a representar una clase en Java. Esta clase está sencilla, así que le falta muchas cosas. Y eso es lo que vamos a pulir ahorita. Bueno, hemos hecho otro ejemplo, ¿no? Pero vamos a pulir el otro ejemplo que hemos hecho. Aquí es así es como se representa una clase, ¿no? Se define con la palabra reservada class, persona, el nombre de la clase y bueno, aquí cerrado entre llave y aquí están los atributos. Estos son los atributos y estos vienen a ser los métodos. Ya la sintaxis luego la vamos a ver y bien. Hasta ahí es donde